donde sea, entre todo lo que hay que hacer. Ya por nada me preocupo y me siento bien seguro, porque cada día lo comienzo aquí en ruta. En ruta. Bueno, estamos listos para una sección de las favoritas y todos los miércoles la tenemos a esta hora. Señoras y señores, nuestra amiga la pastora Merlín Arroyo con el segmento El Reto de los Teólogos. De los teólogos. Buenos días, Fernan, Moraima, Juan Carlos, y buenos días a toda la gente preciosa que siempre se conecta con nosotros en El Reto de los Teólogos. Qué bueno tenerte acá. Yo sé que la gente disfruta mucho Contentos. este segmento y aprenden también. Amén. A ver. ¿Con quién arrancamos? Voy a comenzar hoy con Juan Carlos Matos. Oh, Ajá, A ver si me acuerdo. ahí está. vamos a ver. Yo le envié una porción a Marlene, creo que está en Efesios. ¿Cierto? Ajá. Siempre, ¿verdad? Tratando de tener un balance en temas difíciles que no se quieren tocar hoy día. Ha habido un cambio en la actitud de la iglesia, entiendo yo, y son temas que, yo no sé, para mí no son complicados, no porque sea inteligente ni un teólogo. Es que cuando Pablo dice, no tenemos lucha contra sangre, contra carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y la Biblia dice, no ignores sus maquinaciones. Yo cuando leo la escritura, Malín, corrígeme. Digo, ¿qué me quiere decir Dios a mí como creyente, como cristiano? La Biblia me enseña que Satanás fue derrotado en la cruz del Calvario. ¿Cierto? Que fue exhibido públicamente por Cristo. Pero ese mismo Espíritu Santo inspira a Pablo a escribir, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Juan Carlos, tu lucha no es con los hombres, sino contra principados, potestades, y me describe un mundo espiritual tremendo. Claro. ¿Por qué la Biblia me advierte como cristiano que aunque Satanás no tiene poder sobre mí para nada, yo como creyente tengo que estar consciente de ese mundo espiritual? Porque si como creyente ese mundo maquina contra mí y ya yo tengo el poder por medio del Espíritu Santo que habita en mí contra ese mundo, a mí me lo tienen que enseñar. Claro. A mí me tienes que abrir los ojos, y cuando leo la Biblia dice, espérate, que Dios me está aquí abriendo los ojos a un mundo espiritual. Exacto. Traigo este tema, Marlene, y te pregunto porque creo que nos hemos ido a los extremos. Gente que lo espiritualiza todo y que ve un demonio donde quiera. Entonces el otro extremo es, Satanás no existe, ya Cristo tiene una cruz, olvídate de los demonios. O sea, son dos extremos, no hay un punto de balance. Claro que sí. Vamos a leer, ¿verdad? A lo que estás haciendo referencia es a Efesios capítulo 6, los versos 10 al 13. Voy a leer de esta versión. Esta versión me gusta porque tiene un lenguaje que podemos entender. Dios habla hoy, dice, y ahora, hermanos, busquen su fuerza en el Señor, en su poder irresistible. Protéjanse con toda la armadura que Dios les ha dado para que puedan estar firmes contra los engaños del diablo. Porque no estamos luchando contra poderes humanos, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo, las cuales tienen mando, autoridad y dominio sobre el mundo de tinieblas que nos rodea. Y antes de leer el verso 13, fíjate que el apóstol Pablo no está diciendo tenían, está diciendo tienen, y ya Cristo dio su vida en la cruz del Calvario, ya murió, resucitó y venció. Vamos al 13. Por eso, tomen toda la armadura que Dios les ha dado para que puedan resistir en el día malo y después de haberse preparado bien, mantenerse firmes. Ahora, todo ese capítulo de Efesios nos habla de guerra espiritual. Y es cierto, Juan Carlos, Moraima y Fernan, es cierto, la gente se ha ido al extremo. Y ya casi no se predica de esto, ya casi no se ministra. No se enseña. Liberación, ya no hay endemoniados, ¿verdad? Y sin embargo, cuando nosotros acudimos al Espíritu Santo de Dios y volvemos al principio, a lo que nos enseñaron al principio, a esa oración intensa, a ayunar, a vigilar, a todo esto,
Entonces vemos cómo de repente el Espíritu Santo de Dios comienza a libertar y nos damos cuenta que ciertamente hay un mundo espiritual. Otro detalle, la gente se acostumbra tanto a verlo todo en el plano natural que aún dentro de la misma iglesia discuten, pierden el tiempo peleando porque creen que estos son unos asuntos naturales, pero no. Aquí el apóstol Pablo nos está diciendo lo siguiente, anote que tenemos un enemigo y ese enemigo se llama diablo, adversario, engañador, acusador, Satanás, como usted le quiere llamar en esta hora. Y aunque a mí me gusta hablar mal de él, me gusta degradarlo, no me gusta hablar bien del diablo. Sin embargo, hoy es una buena mañana para abrirte los ojos a una realidad. Y es que tenemos un enemigo que no es débil. Tenemos un enemigo que es fuerte. Y yo sé, y usted lo sabe perfectamente, que Cristo ya lo derrotó en la cruz del Calvario. La semana pasada, Dios mío, estuvimos en cultos todos los días, celebrando la victoria de Jesús y la derrota del diablo. Pero es que nosotros no vamos a luchar por la victoria. Nosotros tenemos que luchar y defendernos con la victoria. Y no podemos decir que tenemos a un diablo que es débil porque es fuerte. Si no fuera fuerte, ¿cómo ha tenido tanto éxito aún con cristianos? Y aquí el apóstol Pablo dice, hey, no ignoren esta realidad espiritual. Y el apóstol Pablo nos dice más, le voy a dar estrategias para vencer. Por lo tanto, es una buena pregunta para recordarle a todos nuestros hermanos en Cristo lo que dice Efesios capítulo 2, versos 1 al 3, que nosotros los creyentes tenemos que enfrentar enemigos, tenemos enemigos. La Biblia dice, por ejemplo, enemigo número 1, la corriente de este mundo. ¿Qué es esto? Es una sociedad que se ha separado de Dios. Parece algo muy simple, pero no es muy acertada definición. Ahora, también tenemos otro enemigo. La Biblia le llama el príncipe de la potestad del aire. Tenemos otro enemigo. Usted y yo somos nuestros propios enemigos. Los deseos de la carne, que es esta vieja naturaleza que nosotros heredamos de Adán, que se opone a Dios y que está imposibilitada de agradar a Dios. Ahora, estos son nuestros enemigos y el apóstol Pablo está diciendo, no ignoren esto, tienen enemigos, tienen que luchar contra esto. Hay un mundo espiritual que es real y que nos rodea y que tenemos uno que conocerlo y aprender a manejarlo. Ahora, tenemos que entender que Dios nos ha dado el poder suficiente a través del Espíritu Santo de Dios, no solamente para vencer al vencido, sino para vencer a cualquier otro enemigo que se nos cruce por delante. Y esto incluye nuestra carnalidad. Esto incluye el sistema pecaminoso que existe, que es real en este mundo. Y esto incluye al diablo mismo, que aunque el diablo sabe que está vencido, él insiste, él no se cansa, él no se da por vencido. ¿Por qué? Porque él ha tenido éxito con muchos seres humanos. Bueno, tenemos que estar nosotros como ministros predicando todo el tiempo, aconsejando todo el tiempo y trabajando para que Satanás no se lleve un alma más, por Dios. Entonces no podemos ignorar el mundo espiritual. Algo más rapidito. Y en este pasaje, el apóstol Pablo nos dice algo, que si estamos caminando con Dios, no es cualquier creyente, yo creo en Dios y ya, no. Es una vida consagrada al Dios Todopoderoso, alertas, caminando con Dios, obedientes a su palabra, llenos del Espíritu Santo. Entonces, obvio que vamos a ser más poderosos que el diablo, que los demonios, que todo eso. Pero una persona separada de Dios, vamos a admitirlo, separada de Dios, el diablo es más poderoso que esa persona. Entonces quiero repetir lo que dije al principio. Como cristianos, nosotros no estamos luchando por la victoria porque ya la victoria nos la dio Jesús en la cruz del Calvario. Pero sí, la Biblia dice que tenemos que luchar con la victoria. Y para esto tenemos que estar llenos, bautizados, voy a repetir esto, bautizados por el Espíritu Santo de Dios. Este es otro tema, Juan Carlos, que en muchos lugares ya no se habla. Yo pregunto en varias congregaciones, ¿usted ha sido bautizado por el Espíritu Santo de Dios? Porque estamos claros que usted ha sido sellado por el Espíritu Santo tan pronto usted recibió a Jesús como su único Señor y Salvador. Pero usted ha sido bautizado por el Espíritu Santo de Dios. Poca gente levanta la mano. ¿Usted conoce los dones que el Espíritu Santo le ha dado?
poca gente levanta la mano. Entonces, el Espíritu Santo es quien nos bautiza, nos llena, nos capacita por la fe para que podamos apropiarnos de esta victoria en Cristo Jesús. Y para ir finalizando la respuesta, aquí el apóstol Pablo, en estos versos que acabamos de leer, nos habla de 4 cosas importantes. Lo primero que nos habla es sobre el mismo enemigo, que el enemigo tiene un servicio de inteligencia en su ejército, y tiene un ejército tan y tan organizado que el apóstol Pablo lo conoció y lo dejó escrito para nuestro conocimiento. Y por ejemplo, el servicio de inteligencia es tan necesario como la infantería, como la marina, como la aviación. Son ellos los encargados de informar todo lo concerniente acerca del enemigo, su ubicación, sus capacidades, su armamento, su flanco débil. ¿Por qué te digo esto? Porque el enemigo te está observando y él conoce tu lado débil, él conoce tu ubicación, él conoce tus debilidades, cómo estás tú con tu armamento, lo que tú estás diciendo. Y si nosotros no tomamos en serio la información que nos está dando el apóstol Pablo, nosotros vamos a tener momentos difíciles y ciertas derrotas personales, derrotas en nuestra vida. También el apóstol Pablo nos llama la atención a algo: principados, potestades, gobernadores, huestes malignas en lugares celestiales. Y vamos a llamarle a esto, mira, los ayudantes de Satanás. Te repito, está demasiado organizado. Y si la iglesia no se organiza, imagínese usted. Y también el apóstol Pablo nos llama la atención a las habilidades que tiene Satanás. Sí, Satanás es astuto, Satanás es paciente, Satanás espera el momento propicio, y Pablo dice, no ignoramos sus maquinaciones. Finalmente, si usted quiere saber lo que el diablo es capaz de hacer con usted y con su familia, y no estoy hablando únicamente de gente sin Dios, gente con Dios, lea el libro de Job. La Biblia dice que Satanás vino a matar, vino a robar, vino a destruir. Satanás enferma a la gente. Obviamente, tenemos un Padre todopoderoso que es soberano, pero tú y yo no podemos ceder ni tener puertas abiertas. Nuestra mejor oración en esta mañana debería ser: Padre, no permitas que el enemigo me zarandee. Padre, auméntame el discernimiento para no ser engañado. Amén. ¿Quién continúa? Quedan 2 teólogos aquí. Claro que sí, vámonos con Fernan, porque la pregunta que Fernan me hizo es una pregunta que se parece bastante, se conecta con esta primera. Claro que sí. Bueno, hay un verso de la palabra que dice, que exhorta que oremos sin cesar, ¿no? Sí. Y hay gente, o sea, se escucha de manera muy normal, gente que dice, estoy pasando esta situación, oren mucho por mí. Ese es mucho, ¿verdad? Bien. Y también quiero a todo el mundo orando por esta situación. Y de repente eso me hace pensar, bueno, la gente que no tiene muchos contactos, tú sabes, que no conoce a mucha otra gente que lo pueda acompañar en un proceso de oración y diga, Señor, estoy aquí solo y nadie más me puede acompañar en esta oración, en este proceso. Me pongo a pensar, o sea, si oramos mucho y si tenemos mucha gente orando lo podremos ver más rápido realizar. O sea, es como que, ¿será que el Señor en el cielo dice, bueno, este hombre está bien conectado, tiene un montón de gente orando, hay que contestar este asunto, ¿no? Qué travieso, Fernan, ¿verdad? Tienes una forma ¿Cómo funciona? Tan jocosa de redactar las preguntas, que cuando yo leo tu pregunta yo me río, casi siempre estoy riéndome con las preguntas de Fernan. Bueno, yo te voy a decir primero con sí o no, pero obviamente tengo que explicarlo. Bien. Te voy a decir que sí. Bien, ok. Que sí, claro que sí, que hay más resultado cuando hay más gente orando. Sí, esto de mucho. Y esta es la importancia de congregarnos, y Jesús mismo nos exhortó a que oremos sin cesar. Claro, podemos orar solitos, imagínense, como tú dices, cuando no hay nadie, pues el Dios Todopoderoso nos escucha. Pero también Jesús fue enfático en compartir la oración, en ponernos de acuerdo. Y es que la oración, pues podríamos llegar a un extremo de decir, ¿para qué orar si Dios lo conoce todo? ¿Para qué yo contarle mis cosas a la gente? Si el Dios Todopoderoso sabe lo que a mí me está pasando, y Él es lo suficientemente omnisciente, omnipotente, omnipresente, todas estas cosas. El detalle está que la oración no es solamente para Dios.
La oración es para mí también. La oración me ayuda a mí también. Por eso digo sí y vamos a explicarlo. La palabra del Señor dice que tenemos que velar. Velar, vigilar en oración. ¿Qué significa velar? Velar significa que yo voy a estar atenta en oración. Por ejemplo, vamos a ir a diferentes porciones de la Biblia. Nehemías, yo creo que todos los creyentes sabemos quién es Nehemías. Nehemías estaba reparando el muro. Y de repente dice la palabra del Señor que Nehemías recibe la visita de enemigos, amenaza de enemigos. ¿Para qué? Para tratar de detener la obra. Así que Nehemías derrotó a sus enemigos haciendo dos cosas. Uno, orando. Y número dos, estando alerta, totalmente alerta. A eso hace referencia que tengo que velar y tengo que orar. Ahora, velar y orar es el secreto para tener la victoria, por ejemplo, sobre el mundo. Marcos capítulo 13, versículo 33 dice, por lo tanto, manténganse ustedes despiertos y vigilantes porque no saben cuándo llegará el momento. Yo puedo orar, claro que sí, solito, pero qué lindo es cuando me pongo de acuerdo con otra persona, ¿verdad? La Biblia dice que 1 echa fuera 1000, 2 echa fuera 10,000, esto es matemática algorítmica, 3 echa fuera 100,000, 4 echan fuera 1,000,000. Hay un poder sobrenatural en la unidad. Por eso es que no podemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. No es lo mismo mi alabanza solita, mi oración solita, mi adoración solita, que cuando yo estoy dentro de un cuerpo, dentro de una congregación, y la palabra del Señor habla sobre esto. Ahora, atentos, vigilantes y orando, no solamente para vencer el mundo, también para vencer la carne. Marcos 14:38 dice, manténganse despiertos y oren para que no caigan en tentación. Ustedes tienen una buena voluntad, pero son débiles. Eso dijo el Señor. También, como decíamos anteriormente, orando y vigilando sobre el diablo. Efesios 6:18 cita, no dejen ustedes de orar, rueguen y pidan a Dios siempre, subraye siempre, guiados por el Espíritu. Manténganse alertas sin desanimarse y oren por todo el pueblo santo. Un ejemplo de alguien que recibió una derrota parcial por irse a dormir y no estar orando y vigilando. El apóstol Pedro se fue a dormir cuando se supone que estuviese orando, y el resultado de eso fue una victoria para Satanás. Lea la asignación Marcos 14, versos 29 al 31 y 67 al 72. Cuando Jesús le dice a Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte, mas yo he orado para que tu fe no falte. Y dice la palabra del Señor que, obvio, el apóstol Pedro no estuvo alerta, no estuvo atento a esto. Y cuando viene una criada y él tiene sus manos en el fuego calentándose y le dice, tú eres uno de ellos, no tuvo la valentía ni la fuerza para decir, bueno, sí, yo soy, con el permiso. No, la Biblia dice que él sacó hasta su lenguaje antiguo, él maldijo. Entendemos que dijo malas palabras también para demostrar que él no era uno de ellos. Allí faltó estar alerta y allí faltó oración. Ser atento significa que voy a orar, pero yo voy a colocar todos mis sentidos, con perseverancia, todos mis sentidos, los mismos sentidos y discernimiento que me ha dado el mismo Dios Todopoderoso. Ahora, también dice la Biblia que yo voy a orar sin cansarme. Ya Dios está enterado, pero es que la Biblia dice que tengo que orar con perseverancia. Y que tengo que insistir. ¿Qué significa esto? Por eso dije, Fernán, no es solamente por Dios, es por mí. No es que yo voy a hacer una oración vaga y, Señor, ya tú sabes, la oración número 8, ya lo hicimos. No, yo es que me voy a apegar a eso que yo quiero. Me voy a apegar a esa situación que tiene que ser resuelta. Y yo no me voy a soltar. Y es que la primera iglesia oraba así. Cuando usted lee Hechos 1:14, te lo voy a citar, dice la Biblia, todos ellos se reunían siempre para orar con algunas mujeres. Con María, que era una mujer de oración impresionante, María de Nazaret, la madre de Jesús, dice la Biblia, y con sus hermanos. Entonces, perseverancia,
no significa tampoco que yo voy a convencer a Dios. Mientras más se lo digo y más se lo digo y más se lo digo, más convenzo al Dios Todopoderoso. No, sino que estamos profundamente convencidos y fervientes, apasionados, en espera de una respuesta de Dios. Mira, la que sea, que se haga su voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Y finalmente, no estamos luchando la batalla solos. La Biblia dice que no, que busquemos gente para que estemos uniditos. Y yo quiero hacer un comentario pastoral. Hay mucha gente que se aísla, Fernán. Se aísla. Ellos dejan de congregarse, hablo como pastora. Ellos se desaparecen. Entonces ellos están a la expectativa de que alguien se dé cuenta, como que se esconden. Para que alguien se dé cuenta, alguien me llame y alguien me busque. Y entonces uno como pastor está enfocado en predicar, uno da por sentado que la iglesia está allí, que todo está bien, no llaman a uno, ¿cómo uno se va a enterar? Y al mes, a los 2 meses, ay, que fulano está pasando por una crisis, nadie me buscó, nadie me llamó. Mire, usted no puede agilarse de esa manera para después victimizarse. No, busque otros creyentes, llame ahora con tanta comunicación. Y mi último ejemplo, Pablo, el apóstol Pablo entusiasmaba constantemente a los efesios para que oraran. Tíquico, dice Hechos 24, que era uno de los discípulos de Pablo, se encargaba de entusiasmar a Pablo también. Y luego Pablo envió a Tíquico a Éfeso para entusiasmar a la gente que estaba allí también. Tenemos que entusiasmarnos unos a otros, tenemos que amarnos unos a otros, tenemos que orar los unos por los otros con perseverancia, en acuerdo, insistiéndole al Dios Todopoderoso y atentos a todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Tremendo. Excelente. Muy bien, estoy Santo claro. Jesús. ¿Quedaste claro? Sí. Muy bien. Sí, cuando tengas que orar por algo, tú me llamas. Ok. Y oramos juntitos, solito no te quedes, solito. Levantamos el ejército Claro que de oración. Exactamente. En las iglesias, rápido, porque sé que muchos pastores nos están sintonizando siempre, tenemos que tener departamento de intercesión. Mira, los cultos más pequeños, y esto, Dios mío, en casi todas las congregaciones, Sí. son los cultos de oración. Los domingos es la predicación, y allí va todo el mundo. En la enseñanza se reduce la cantidad. Y No todo el oración. mundo está interesado en el aprendizaje. Y el culto de oración es el más pequeño, y yo tengo compañeros pastores generales de otros lugares que me han dicho, ay, mira, yo me cansé. Hasta eliminan el culto de oración y dicen, mira, oro yo con mi familia, con 2 o 3 líderes, y ya no hay culto de oración. Tenemos que tener un departamento de oración, gente dedicada a esto 24/7, gente que todavía crea en el ayuno, gente que vigile, gente que se levante de madrugada, porque estas buenas costumbres que son efectivas se han perdido en muchos lugares, Fernan. Cierto es. Se han perdido. Wow. Bueno, mi pregunta realmente la hace una oyente, Sí. la envió aquí al WhatsApp y quiero leerla. Dice, Sí. en repetidas ocasiones he escuchado que hablan de que el linaje de Jesús viene por María. ¿Me pudieran ayudar a encontrar una explicación más clara? Claro que sí. Gracias a toda la audiencia que siempre está conectada y hace preguntas. La realidad es que cuando usted lee la genealogía de Jesucristo, lo que encontramos aquí es que habla de José. Y verdad, José como que viene del linaje de David. Pero la duda surge porque es que José no aportó su espermatozoide al nacimiento de Jesús de Nazaret, porque María fue virgen. Y antes de que José la tocara, el Espíritu Santo la embarazó. Por lo tanto, la pregunta es ¿por qué se menciona a José, que es el que viene del linaje de David, cuando realmente José no es el papá de Jesús de Nazaret, sino que es María? Pero la Biblia insiste una y otra vez, Jesús, hijo de David. ¿Recuerdan a Bartimeo? Sí. Gritando, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y la respuesta es simple. Es porque María también viene del linaje de David. Ahora, el Nuevo Testamento, voy a darle muchos versos bíblicos para que usted, querida oyente, los estudie, para que usted tenga un estudio completo de esto. El Nuevo Testamento enfatiza, este es el punto número 1, que Jesucristo es hijo de David.
¿Por qué? Porque esto estaba profetizado, usted puede leer de asignación Isaías capítulo 11, versículo 1, segundo libro de Samuel capítulo 7, el 12, y las escrituras enfatizan que Jesús tiene ascendencia real por David, Mateo 1:6, Mateo 1:20. Voy rapidito, pero usted luego vuelva a la grabación. Mateo 9:27, 12:23, 15:22, 20:30 y 31, Marcos 10:47 y 48, Marcos 11:10. Cuando Jesús plantea explícitamente la pregunta, la respuesta es clara para todos. ¿Qué piensan del Cristo? Le pregunta Jesús a un grupo de religiosos. ¿De quién es hijo? Y los religiosos en Mateo 22:42 respondieron, de David. ¿Por qué los religiosos, los fariseos, decían que el Mesías es hijo de David? Por las profecías. Las profecías eran bien conocidas por todos. Ahora, nadie puede afirmar ser Cristo sin ser de la tribu de Judá, descendiente de David. Entonces, Jesús tiene ascendencia real, hijo de David, de esta forma. Legalmente hijo de David a través de su padrastro, para que usted me entienda, de José. Pero recuerde que José era su papá legal aquí en la tierra, como destacan las dos genealogías de Cristo ofrecidas por Mateo. Pero por otro lado tenemos a María, que también era de la tribu de Judá. Su ascendencia también era de David. Y los evangelios, aunque no lo mencionan explícitamente, pero otros escritos del Nuevo Testamento y la tradición mayoritaria afirman apasionadamente que Jesús es hijo de David según la carne, porque era hijo de María. Usted puede leer de asignación, se lo voy a leer. Romanos, capítulo 1, versos 3 al 4. Dice, es el mensaje que trata de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, quien nació como hombre en carne de la descendencia de David, pero a partir de su resurrección fue constituido hijo de Dios con plenos poderes como espíritu santificador. Así que termino. Jesús, hijo de David, por la genealogía de José, derecho legal, pero también en la carne por María, porque María también tiene ascendencia real. Wow. Excelente, wow. La perfección del Padre Eterno. Esta sección se ha convertido en una de las favoritas precisamente porque a la gente le fascina aprender de la Biblia. Sí. Y tiene cantidad de preguntas. De hecho, hoy le tocó el turno a Moraima de compartir una pregunta de los oyentes. Sí. Y hasta a ti directamente ya te están escribiendo. Yo tengo como 10 preguntas. Poquito a poquito vamos a ir respondiéndolas. Excelente. Marlene, pastoreas una iglesia bien linda ahí en Ponce. La gente del área sur que no tiene ninguna iglesia, que escucha Nueva Vida y te quiere visitar. ¿Cómo llega allí? Claro que sí. Llámenos al 787-644-2544. Estamos pastoreando allí en el sur de Puerto Rico, en Ponce. Nuestra iglesia Jesucristo es el Dios Todopoderoso. Aunque ahora, Moraima, como tenemos un templo nuevo y todo esto, y vamos a tener diferentes edificios. Tenemos el pabellón de la Victoria, que es nuestra nave principal. Pero ahora vamos a construir el pabellón del niño, el pabellón de las artes, diferentes pabellones. Pues le hemos llamado a toda la propiedad Ciudad de Avivamiento. Wow. Tenemos cultos domingos 9:30 de la mañana, 2 de la tarde, miércoles esta noche 7:30 de la noche, y los jóvenes los viernes también. Nos puede llamar al 787-644-2544. No se olvide que tenemos nuestro canal de YouTube. Ahí estamos constantemente enseñando también palabra del Señor, y nuestros libros están disponibles para usted. El más reciente, Trasiego de Gloria, pero tenemos historias de mujer entrando al reino de Dios y Dios viviendo dentro de ti. 787-644-2544. Qué bueno, muchas gracias, Marlene. Gracias a ustedes. Y repasen estas preguntitas que quedan en el Facebook y en YouTube también. Claro que sí. Pastora Marlene Arroyo en Ruta Nueva Vida 97.7, 9:31 en la